Pero una vez que ellas ya participan de en estos movimientos, pues tienen que romper con muchas cosas, incluso con la misma estructura patriarcal al interior de la familia. Qué difícil debió de haber sido para muchas de ellas de pronto decir, pues, ¿sabes qué? Me voy de la casa y ni siquiera van a saber dónde estoy porque me voy a integrar a una guerrilla. Pueden pasar meses, pueden pasar muchas cosas sin que ustedes sepan de mí. Enfrentarse a los padres. Encontramos algunos casos donde los padres mismos pues también participaban de alguna forma en los movimientos, no radicalizados, pero sí en algunos movimientos sociales, habían sido representantes en el tiempo de los ferrocarrileros, por ejemplo, de los electricistas. Entonces, bueno, también hay una influencia familiar ahí muy importante hacia estas chicas, hacia estos chicos. Sin embargo, pues el hecho de decidir tomar las armas, pues tampoco era muy bien visto dentro del esquema familiar, del ámbito familiar. ¿Qué cambia para ellas? Cambia la situación con sus parejas. Por ejemplo, comentábamos hace un momento que muchas de ellas pues estaban como destinadas tradicionalmente a casarse o a estudiar mientras se casaban y dedicarse al hogar. Muchas de sus parejas participan en la guerrilla o muchos también están dentro de movimientos políticos, pero muchos llega un momento que tienen que decidir si se radicalizan o no, si toman la vía de la clandestinidad o no, y eso pues para muchas de las muchachas también representa un rompimiento. El hecho de postergar la maternidad es otra de las causas o de las consecuencias que traen consigo el integrarse en una guerrilla. Incluso aquellas que ya eran madres, hay algunos testimonios de algunas que eran madres para el momento en que ya estaban casadas o eran madres solteras para el momento en que se integran a la guerrilla, pues tienen que dejar encargados los hijos con la abuela, algún familiar, y dejarlos de ver mucho tiempo, incluso pensar que no los van a volver a ver nunca, si las cosas no salen de control o ellas son apresadas. Entonces, pues también las que caen en prisión están también con esta situación. ¿Cómo se vulneran los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Con la tortura, con toda esta cuestión, pues sabemos cómo ha actuado por mucho tiempo el Estado mexicano, de que primero, bueno, castiga, después averiguas y pues hay muchos casos documentados al respecto. Muchas mujeres eran inculpadas sin tener o haber llevado un proceso penal anteriormente. Muchas fueron torturadas, muchas y muchos fueron torturados para obtener ahí información sobre los movimientos y los focos guerrilleros, y pues lo que estaba en juego también era su sexualidad vulnerada, como decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué forma de presionarlas, qué forma más fuerte, digamos, de poder hacer que ellas dijeran la verdad, ¿no? Confesaran lo que ellas estaban operando dentro de la guerrilla. Entonces, después de este periodo que dura la guerrilla, donde, como decíamos, están separadas de sus familias o de sus parejas, algunas otras incluso, hay un caso particular en Guadalajara, Berta Lilia, ella pierde 2 parejas durante todo este tiempo, o sea, pierde a un esposo y al rato matan al nuevo esposo. Entonces, bueno, también no es un buen momento para hacer familia. Posteriormente termina el movimiento y ¿cómo quedan ellas frente a la sociedad? Marcadas. Para volver a encontrar un trabajo, algunas de ellas ya pasaron por la cárcel, entonces pues también están vulnerables en ese sentido. Respecto a su familia, pues otro rompimiento, y respecto al gran espectro de la sociedad, pues son marcadas. Por eso muchas pues deciden guardar silencio, cambiarse de ciudad, separarse de sus familias, que no sepan nada de ellas, porque pues sí quedan en una situación bastante delicada, ¿no? Después de haber participado. Y si esto lo conjuntamos con lo que permea en todo el panorama de un hijo guerrillero, las lesiones, muchas veces las lesiones psicológicas son más difíciles de curar que las lesiones físicas que pudieron haber recibido durante el combate. Entonces, bueno, apenas están viviendo ese proceso de poder hablar, también es una suerte de catarsis, el poder decir cómo se sintieron en ese momento, cómo ha sido sus vidas durante todos estos años y que esperan hacia el futuro. Muchas de ellas, las que tienen hijas, pues no les gusta ya que participen en movimientos.
Algunas otras sí, pero sí encontramos en los testimonios que pues saben hasta dónde pueden llegar estas cosas, ¿no? Y que incluso, bueno, en movimientos actuales, ¿no? Los que se ven pues ya no se participa con el mismo ímpetu que pudo ver en la década de los años 70. Ahora, si enfocamos desde una perspectiva de género, al interior de las células guerrilleras, al interior de los grupos, ¿de qué manera se vieron modificados los roles de hombre-mujer, ¿no? Cuando están hombres y mujeres, pues rifándosela al tú por tú, pues, ¿no? Hombro con hombro, ¿no? Si hay alguna... no sé, yo pensaba en las Adelitas, ¿no? Y que eran las que se quedaban a cocinar mientras los Juanes iban a la revolución, pues, ¿no? Y entonces eso no es real en el caso de las mujeres guerrilleras. Este asunto de los roles y de género, ¿cómo se vive al interior de los grupos? ¿O cómo lo vivieron ellas? Sí, pues ellas no se pueden quedar atrás en ninguna de las acciones, ¿no? Como decíamos, cuando ellas reciben un entrenamiento militar, pues tienen que ir a la par de los hombres. En todo sentido, no es fácil porque también no es como muchas de ellas han dicho en sus testimonios que todos los recibió, así que todos lo recibieron muy bien, ¿no? Decían, bueno, ¿y por qué de pronto tengo que recibir órdenes de ellas? Pero sin embargo fueron ajustes que se tuvieron que hacer en su momento, como decíamos, respecto al ritmo de los acontecimientos. Esos cuestionamientos pues se hacen en la actualidad, los vemos por ejemplo, o los vimos a partir del 94 con el EZLN, ¿no? Que muchas de las acciones de las comandantas pues eran cuestionadas desde sus propios compañeros, decir, bueno, ¿y por qué voy a guardar silencio mientras que ellas hablan? ¿O por qué debo obedecer sus órdenes si yo soy aquí el bueno? Ellas están para hacer de comer, estas cuestiones que pues aún venimos cargando. Sin embargo, pues digamos que para algún momento dado en la década de los 70, esos núcleos, esos focos guerrilleros, pues se convierten como en ese espacio de anhelada equidad para hombres y mujeres. Y como decíamos, sin que tenga que estar planeado. No era porque hubieran leído a Simone de Beauvoir o algunas de estas grandes autoras, ¿no? O porque tuvieran muy claro este planteamiento de Bourdieu, que la máquina simbólica que es la sociedad y cómo se distribuyen los roles entre mujeres y hombres, pues nunca hubo una reflexión al respecto, según nos comentan las guerrilleras, sino simplemente pues era cuestión de acomodar, habían desaparecido uno de los representantes, pues el que seguía y el que estaba más inmediato y el que estaba más capacitado era hombre o mujer, pues él tenía que asumir los cargos, llevar en sus manos las operaciones, etcétera. Las mismas necesidades que planteaban los grupos. Pero bueno, sí, pero supongo que a lo mejor, o no sé si había también una especie de rivalidad, a lo mejor. No lo aceptaban así, a lo mejor de buenas a primeras, pero bueno, la capacidad pues estaba ahí. Pero aún habiendo eso, sí había mucha rivalidad entre hombres y mujeres. Seguramente, bueno, también como historiadores tenemos que tener mucho cuidado en cómo se manejan los discursos, porque tal vez muchos de estos discursos, pues desde los hombres nos digan, no, nosotros éramos muy buena onda con ellas y qué bueno, les dábamos chance, o sea, hay que tener también mucho cuidado con esto. Pero desde muchas de ellas, porque hemos encontrado varios matices dentro de los testimonios. En un caso sí me decían, bueno, pues a mí me dejaban a cuidar, era como un ranchito y me dejaban a cuidar los conejos, entonces mientras que los otros, pero eso sí, dormía con una pistola al lado y tenía que saber accionar el gatillo cuando fuera necesario. Entonces, en cuanto a entrenamientos, pues también sabemos de muchos casos de mujeres que pues recibieron entrenamiento desde Corea y desde algunos de estos países, que tuvieron la oportunidad de viajar, que fueron detenidas junto con los hombres en los operativos, que participaron en los asaltos, en los secuestros, de igual manera que ellos.